¿Alguna vez has tenido esa sensación de que hay algo o alguien intentando alcanzarte, aunque no puedas verlo con tus ojos? Como si una presencia silenciosa acechara tus pensamientos y te trajera recuerdos que ni siquiera querías recordar. Dios dice, estás ignorando a un alma en tu familia, y eso ya te lo he demostrado. Este dolor que insiste en regresar, estos signos que parecen demasiado pequeños para ser notados, no son resultado de tu imaginación. Es el cielo que te llama a mirar más profundamente algo que intentaste olvidar, pero que aún clama por sanación. No se trata de miedo, se trata de liberación. No se trata de lo que has perdido, sino de lo que aún puedes restaurar dentro de ti. Dios no te está acusando, Él te está preparando. Y si tienes el coraje de escuchar con el corazón, te darás cuenta. Lo que hoy parece un vacío es en realidad una oportunidad para empezar de nuevo con más ligereza, más verdad y más paz. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Es solo que Dios no te está pidiendo perfección, solo te está pidiendo que des un paso, un gesto de escucha, un momento de entrega, una decisión sincera de no ignorar más lo ya demostrado. Porque cuando reconoces, sanas. Cuando aceptas mirar al frente, Dios entra y se transforma. Esa alma de tu familia que sigue manifestándose en detalles, en sueños, en recuerdos, no quiere hacerte daño, quiere liberarte. Hay algo inacabado, sí, pero también hay algo que puede renovarse si permites que la paz ocupe el lugar del dolor. Y aquí tienes una palabra de motivación para que la mantengas cerca de tu pecho. No eres débil para sentir, eres fuerte para seguir sintiendo. No estás destrozado, estás en el proceso de reconstrucción. Y este proceso te dejará más completo que antes, más maduro. Presta más atención a las cosas que realmente importan. Dios os está llamando a un tiempo nuevo, donde ya no caben los viejos pesos. Y si hoy Él os muestra esto tan claramente, es porque ya se está liberando sanidad. Ya hay algo nuevo formándose dentro de ti. No ignores esta presencia, no ignores este llamado, porque ignorarlo sería seguir viviendo a medias y Dios te quiere completo. Él quiere llevarte, Él te quiere libre y Él ya ha comenzado dentro de ti. La restauración que está haciendo el cielo superará lo que ven los ojos, llegará al alma, cambiará tu forma de sentir, de escucharte, de decidir a partir de ahora. Porque ya sabes, no es solo anhelo, es dirección. Y donde hay dirección de Dios, hay una promesa de renovación. ¿Y sabes qué es lo más bello y profundo de todo esto? Es solo que Dios no te exige respuestas ya preparadas, ni exige que entiendas todo ahora. Él no espera que tengas todo ordenado, ni que tu corazón esté blindado. Lo que Él está pidiendo, con amor, paciencia y intención, es solo un primer paso. Un simple gesto de escucha sincera, un instante en el que decides dejar de huir de aquello que te llama desde hace tanto tiempo. Porque cuando reconoces la presencia, cuando admites que algo te está tocando más allá de la lógica, el cielo responde con sanación. No es casualidad lo que has estado sintiendo, percibiendo, soñando. Estos no son recuerdos aleatorios, estos son toques espirituales. Estas son señales sutiles de que Dios está permitiendo revelarte que hay un alma en tu familia tratando de hablar contigo. Y no es para asustarte, sino para liberarte de algo que quedó pendiente, sin resolver, enterrado dentro de tu alma. Y aquí hay una palabra que necesitas escuchar con tu corazón. No eres débil por sentir tanto. Eres fuerte para continuar incluso cuando todo dentro de ti quiere detenerse. No eres frágil por recordar, por emocionarte, por extrañar a alguien. Esto no te hace más pequeño. Simplemente demuestra cuánto amabas, cuán sincero eras, cuánto todavía tienes una esencia sensible que Dios quiere usar para algo mucho más grande. No estás roto, estás en reconstrucción. Y esta fase no es para desestabilizarte, es para fortalecerte. Es el cielo reorganizando tus emociones, cerrando ciclos que estuvieron abiertos hace mucho tiempo, sanando heridas con las que aprendiste a vivir,
pero que nunca sanaron del todo. Y lo mejor es que Dios ya empezó esta obra en nuestro interior. Sí, ahora, mientras escuchas, mientras sientes, mientras te lo permites, no ignores más esta presencia, no ignores estas señales, porque cuando ignoras lo que Dios te está revelando, también corres el riesgo de cargar con dolores que ya podrían haber sido resueltos. Ignorarlo es seguir viviendo a medias, es fingir que lo que grita silenciosamente en tu interior no existe. Pero Dios te quiere completo, Él quiere llevarte, quiere que te restaures, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí, que hayas sentido algo diferente en este momento, ya prueba que Él te eligió para este nuevo comienzo. Que este mensaje tenga la dirección correcta, que esta fase no acabe como empezó. La restauración que el cielo está haciendo en ti no es superficial, es profunda, interior, transformadora. Va más allá de lo que otros perciben. Es una curación que cambia la forma en que sientes las cosas, cómo respondes a tus pensamientos, cómo enfrentas el pasado y el ahora. Y todo esto está sucediendo porque permitiste que Dios tocara lo que anteriormente intentaste ocultar. Esta decisión, escuchar, sentir, reconocer, ya te está colocando en un tiempo nuevo, un tiempo de verdad, de ligereza, de un nuevo comienzo con sentido, porque ahora lo entiendes. No solo es anhelo, es dirección, y donde hay dirección de Dios, hay una promesa viva de renovación. Y a medida que Dios limpia todo por dentro, comienzas a darte cuenta de que ya no necesitas aferrarte a nada que te mantenga estancado en el pasado. El anhelo deja de ser un ancla y se convierte en un recordatorio de que el verdadero amor no muere, se transforma. Y es en este proceso de transformación que tu corazón se renovará, tu mente ganará claridad y tu fe se fortalecerá como nunca antes. Antes parecía confusión, ahora empieza a tener sentido. Lo que antes era pesado es ahora el punto de partida de algo nuevo, más ligero y más profundo. Y si todo esto tiene sentido para ti ahora, si en el fondo sabes que necesitas esta ligereza, esta reorganización de tu alma, entonces tal vez te ayude a saber que he preparado material complementario especialmente para este momento. Se llama Descansa en Dios. Encuentra serenidad a través de la fe. Es un contenido directo, práctico, hecho para quienes sienten que necesitan encontrar la serenidad en medio del caos y fortalecer su fe mientras redescubren su propio centro, con prácticas sencillas que los guían hacia un descanso espiritual real y profundo. Si tiene sentido para ti, echa un vistazo al material que dejé a continuación. Este contenido puede quedar fuera de línea en cualquier momento, así que si te resulta útil, aprovéchalo mientras aún esté disponible. Está aquí en la descripción, pero es posible que lo elimine en los próximos días. Fue cuidadosamente pensado para complementar todo lo que hemos dicho hasta ahora y puede ahorrarle mucho tiempo en la práctica. ¿Alguna vez has sentido que alguien está tratando de decirte algo, incluso después de haberse ido? ¿Alguna vez has notado un silencio extraño en el ambiente? Un escalofrío que viene de la nada, un recuerdo insistente que aparece justo cuando creías que estabas en paz. ¿Y si te dijera que esto podría ser más que simple nostalgia? ¿Qué pasa si es Dios mostrándote algo, o más bien alguien, que estás ignorando? Dios está diciendo hoy, estáis descuidando una presencia que no debe ser ignorada. Un alma de tu propia familia está intentando comunicarse, no por miedo, no por asombro, sino por un propósito. Y durante 3 días el cielo ha estado intentando llamar tu atención, pero has estado demasiado distraído para darte cuenta. ¿Qué quiere decirte esta presencia? ¿Qué es lo que no ves o finges no ver? Este no es simplemente otro mensaje espiritual, es una advertencia, y no importa si lo crees o no ahora, porque lo que está en juego es mucho más grande que un simple recuerdo o sensación. Hay un vínculo que aún no se ha roto, hay algo que necesita ser escuchado, algo que debe entenderse y sanarse. A veces el dolor que sientes hoy
no proviene solo de tu vida actual, sino de historias que quedaron sin resolver en el pasado, historias que involucran amor, pérdidas, promesas y silencios que aún resuenan en lo invisible. ¿Alguna vez has pasado por esto? Esa sensación de que hay algo pendiente entre tú y alguien que ya no está. Quizás nunca tuviste la oportunidad de decir lo que sentiste, o tal vez haya albergado heridas, dudas o preguntas sin respuesta. Y ahora, de la nada, todo vuelve, en sueños, en recuerdos, en señales, en pequeños detalles que parecen coincidencias, pero que el Espíritu Santo está usando como mensaje. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás ahora puede sorprenderte y quizás incluso cambiar por completo tu forma de ver lo que estás sintiendo. ¿Recuerdas esa foto que se cayó sola del estante? ¿Esa canción que suena justo el día en que estás más sensible? ¿Ese olor? ¿Ese nombre que aparece sin motivo? Estos no son solo recuerdos. Dios permite ciertas señales cuando hay una misión inconclusa entre dos almas. ¿Y si esta misión es tuya? ¿Y si eres la única persona capaz de soltar esta palabra, esta reconciliación, esta curación? No, esto no es superstición. Esta es espiritualidad bíblica. Esto es discernimiento. Dios habla, y habla de maneras que a menudo van más allá de la lógica. Quizás te esté llamando ahora, a través de alguien que ya se fue, para que entiendas que tu historia con esa persona aún tiene algo que cumplir, algo que solo se completará cuando dejes de ignorar esta presencia y finalmente escuches lo que el cielo quiere decirte. Así que respira profundamente, porque lo que viene a continuación no es solo una revelación, es transformación. Todo puede comenzar ahora, en el momento en que decides abrir tu corazón para escuchar. Y tal vez en el fondo ya lo sabías, pero preferiste silenciarlo, fingir que era solo anhelo, solo imaginación, solo una fase emocional más intensa. Pero Dios insiste, y Él insiste porque te ama, porque Él sabe que es necesario afrontar lo que quedó sin resolver para que realmente pueda comenzar algo nuevo. Hay puertas que no se abren hasta que cerramos ciclos. Hay bendiciones que no llegan mientras el alma aún carga con viejos pesos. Y si sentiste que esta palabra te hablaba directamente, quiero preguntarte algo. Comparte aquí en los comentarios lo que más te ha tocado hasta ahora. Podría ser un sentimiento, un recuerdo, una señal que ya has notado. Cuando escribes, no solo registras lo que sientes, también empoderas a otras personas que están pasando por la misma situación. Tu historia, tu comentario, podría ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para comprender que no está solo. Y si este tema tiene sentido para tu viaje espiritual, deja un me gusta ahora. Esto ayuda mucho a que este mensaje llegue a otras vidas que, como tú, también están necesitadas de respuestas. Cada me gusta aquí no es solo un número, es un empujón que das para que más personas se sientan afectadas. Aprovecha y suscríbete también al canal, porque esto demuestra que quieres seguir recibiendo este tipo de contenido. Aquí hablamos de lo que el mundo prefiere silenciar. Nos ocupamos del alma, del dolor, de la fe, del propósito. Y cada vez que participes, comenta, dale me gusta, eres parte. Ayudas a difundir lo que es verdad. Y eso no tiene precio. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con mensajes que salen directamente del corazón de Dios. Y mira, todavía hay algo muy fuerte por revelar hoy. Así que quédate conmigo, porque lo que viene ahora profundizará aún más lo que ya comenzó a moverse dentro de ti. Es extraño pensar que algo que no podemos ver pueda tener tal impacto en cómo nos sentimos, en cómo dormimos, en lo que llevamos en el pecho sin siquiera darnos cuenta. Pero lo cierto es que lo invisible pesa mucho. Y cuando Dios revela que hay un alma en tu familia tratando de alcanzarte, esto no es invención, no es fantasía, es revelación. Hay algo que sucede detrás de escena en tu vida que aún no comprendes del todo, pero que debes analizar con honestidad, porque tienes sentimientos, ciclos, dolores e incluso decisiones del
pasado que siguen influyendo en tu viaje de hoy. Dios me hizo entender algo grave y no lo digo para causar miedo. Lo digo porque lo cambia todo. Cuando Él revela que esta alma, esta persona de tu historia, todavía tiene algo que decir, no es porque no haya descansado, es porque aún no entiendes lo que queda pendiente. Y hasta que esto no se resuelva en tu interior, seguirás repitiendo patrones, sintiéndote vacío, tomando decisiones basadas en dolores que ni siquiera te das cuenta que siguen abiertos. Hay una conexión entre tú y esta presencia, y el cielo está tratando de reactivar esa conexión con un propósito. No se trata de volver al pasado, sino de sanar lo que quedó sin decir. Hay una especie de eco espiritual que solo tú puedes silenciar, no con palabras externas, sino con una actitud interna, con reconciliación, con entrega, con conciencia. Porque este mensaje no se trata de la muerte, se trata de empezar de nuevo. Y a veces un nuevo comienzo solo ocurre cuando comprendes eso que estás cargando sin ningún motivo y decides dejarlo ir. La mayoría de la gente evita este tipo de temas. Prefieren no hablar de quienes se fueron, de lo que quedó sin resolver. Prefieren cerrar estos recuerdos con llave, como si fueran cajones que no deberían volver a abrirse nunca más. Pero Dios obra de manera diferente. Él revisa estos cajones. Él te entrega todo lo que guardaste por miedo, por culpa, por vergüenza o por costumbre, porque Él sabe que la transformación no pasa por el silencio que paraliza, sino por la verdad que libera. Esta presencia ha estado intentando hablar contigo, y la insistencia no es porque quiera asustarte, sino porque hay amor de por medio. Hay un vínculo espiritual que te está llamando a un momento de sanación. Y quizás esta sea tu oportunidad de comprender lo que nunca entendiste, de perdonar lo que nunca te dijeron, de agradecer algo que nunca tuviste el coraje de expresar. Y mira, puede parecer coincidencia, pero hay cosas que solo el cielo puede explicar. Esa sensación en mitad de la noche, ese olor que vuelve de la nada, ese objeto que aparece en el lugar equivocado. Estas son pequeñas señales, puntos de contacto entre lo que vives aquí y lo que sigue viviendo dentro de ti, incluso sin nombre, sin forma, sin explicación lógica. Esto no es superstición, esta es la conexión, esto es sensibilidad, esto es espiritualidad en su forma más pura e íntima. Estáis viviendo una fase que requiere más discernimiento que fuerza. Trata de ganar con los puños cerrados. Se trata de ver con los ojos del alma. Hay un campo invisible donde tus emociones están siendo arrastradas, donde tus decisiones están siendo moldeadas por viejos sentimientos que tal vez ya ni siquiera sean tuyos, pero que continúan influyéndote. Y es por eso que esta revelación ha llegado ahora, no para paralizarte, sino para despertarte, para que entiendas que ignorar el alma de esa persona es lo mismo que seguir cargando con un dolor que ya no es tuyo. Estás siendo llamado a limpiar algo dentro de ti, y este llamado es personal. Nadie sentirá lo que tú sientes, nadie lo entenderá como tú, porque esta historia es tuya, esta conexión es tuya, y Dios no te está pidiendo que entiendas todo, solo te está pidiendo que escuches, que te detengas por un momento y notes los detalles, la presencia, la voz suave que intenta tocar tu corazón entre un pensamiento y otro. Una voz que dice, todavía estoy aquí, pero debes irte en paz. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay verdades ocultas que debes reconocer para no seguir viviendo con el corazón atado a lo que ya has pasado. Hay impactos emocionales que aún no has asociado con esta ausencia, y hay sanaciones que solo suceden cuando comprendes lo que el cielo está tratando de restaurar a través de esto. Si algo te ha conmovido hasta ahora, escríbelo aquí, en los comentarios. Reconozco esta presencia. Eso es todo. Esas 4 palabras pueden ser el comienzo de una nueva liberación dentro de ti. Hay momentos en los que la presencia de alguien que ha fallecido se vuelve casi palpable. No hablamos de apariciones, sino de conexiones invisibles que tocan el alma sin pedir permiso.
A veces se presenta en forma de un recuerdo vívido, casi como si estuviera sucediendo ahora mismo. Otras veces, una canción específica comienza a sonar en un lugar improbable, justo cuando pensabas en esa persona. O incluso, aparece una frase en tu mente y sientes como si hubieras vuelto a escuchar su voz. No es una locura, no es una coincidencia, es espiritual. Hay capas de existencia que los ojos no pueden ver, pero que el corazón reconoce. El espíritu capta lo que los sentidos ignoran, y cuando Dios permite que esta presencia se manifieste, es porque hay una misión en medio de ella, algo que no ha terminado, algo que necesita ser sanado, algo que lleva un peso invisible, pero que afecta tus emociones, tus pensamientos, tu energía, tu mentalidad. ¿Te has encontrado reaccionando intensamente ante algo pequeño y ni siquiera pudiste explicar por qué? ¿Cuántas decisiones has tomado en los últimos años motivada por un dolor que nunca llegaste a comprender del todo? A veces la respuesta está ahí atrás, escondida detrás de escena de tu historia, y esa presencia, esa alma de tu familia fallecida, no te persigue, te está enseñando. Dios permite que este contacto sutil no te asuste, sino que te prepare, porque hay algo en ti que necesita ser reorganizado. Se está alineando un nuevo ciclo, y solo podrá comenzar verdaderamente cuando este eco del pasado sea silenciado con comprensión. No se trata de misticismo, se trata de conciencia espiritual, se trata de discernimiento. Este viaje no es externo, es interno. Implica reconocimiento, liberación, una transformación que comienza dentro de ti y se extiende a todos los ámbitos de tu vida. Hay personas que siguen intentando cambiar de aires, cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de ambiente, pero siguen sintiendo el mismo peso. Esto sucede porque el problema no está presente, está en lo que quedó atrapado dentro del alma, y Dios está diciendo: necesitas escuchar lo que esta presencia quiere mostrarte, porque hay una verdad escondida en tu interior que necesita salir a la superficie. Puede parecer pesado, pero en realidad es liberador. Cuando comprendes que no estás siendo perseguido por recuerdos, sino guiado por Dios para sanar viejas raíces, todo cambia. Empiezas a ver un propósito donde antes solo había dolor. Empiezas a reconocer que no estás roto, estás en construcción. Y en esta construcción juega un papel cada recuerdo, cada sensación, cada intuición. Nada es en vano. Nada es casualidad. Hay impacto, hay aprendizaje, hay reconexión. Y por mucho que te duela, te darás cuenta de que el dolor es solo un pasaje. Ella viene a revelar lo que estaba oculto. Ven a purificarte, ven a madurar tu sensibilidad. Viene a hacerte más humano, más consciente, más profundo. Dios no quiere verte arrastrando cadenas invisibles. Él quiere verte libre, listo para avanzar con ligereza, pero para hacer eso, debes dejar de huir de aquello a lo que insistes en regresar. Hay voces que no quieren perseguirte, quieren liberarte. Es como si Dios te estuviera diciendo: necesitas escuchar nuevamente lo que esa persona intentó decirte en la vida, pero no estabas listo. Ahora, abro este espacio para que esa palabra te encuentre, y cuando entre, te sanará. Esto lo cambia todo. Porque cuando reconoces que llevas el silencio de otra persona, comprendes que parte de tu curación depende de darle voz a lo que ha permanecido en silencio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay sentimientos que has guardado durante tanto tiempo que ya no recuerdas de dónde vinieron, y están dando forma a tu presente sin que te des cuenta. Hay decisiones que tomas hoy basándose en viejos miedos, y solo cuando reconoces esto, comienza a ocurrir la verdadera liberación. Si este contenido ya ha tocado algo dentro de ti, comenta: yo también estoy en este viaje. Esto puede ser más que un comentario. Puede ser el comienzo de una nueva comprensión de todo lo que sientes. Es difícil imaginar que ciertos vínculos continúen, incluso cuando la vida aparentemente llega a su fin.
Pero la verdad es que en el mundo espiritual nada se pierde, simplemente se transforma. Y cuando un vínculo es verdadero, cuando hay amor, dolor, arrepentimiento o algo que no se da, ese vínculo permanece activo. Él no nos persigue, sino que nos acompaña. No nos aprisiona, sino que nos invita a mirar hacia adentro. Porque Dios, en su sabiduría, no cierra puertas sin mostrar primero lo que hay que resolver. Y algunas de estas puertas, que creemos que alguna vez estuvieron cerradas, permanecen entreabiertas, esperando una última mirada, una última escucha, una última liberación. Por eso ciertos recuerdos surgen con tanta fuerza. Estos no son solo recuerdos, señales. Son intentos del Espíritu de Dios de llevarnos de regreso a un punto de nuestra historia donde algo quedó atrás. No se trata de vivir en el pasado, sino de comprender que espiritualmente lo que no se cura se sigue repitiendo en ciclos. Y hay mucha gente que está cansada, estancada, agobiada, sin entender que carga con el peso de algo que no ha sido dicho, perdonado, comprendido. En la dimensión espiritual las cosas no funcionan con el tiempo del reloj, sino con el tiempo de la conciencia. Un minuto de revelación puede transformar años de sufrimiento. Una verdad que enfrentes ahora puede liberarte del dolor que antes habías aceptado como parte de la vida. Y lo más sorprendente es que a veces esta curación proviene de una presencia que intentaste olvidar. De una voz que Dios permite que vuelva a hacer eco dentro de ti, no para lastimarte, sino para enseñarte. El alma que Dios sacó a la superficie en tu vida no vino a asustarte. Ella no aparece en tus sueños, pensamientos o sensaciones porque quiere atención. Aparece porque hay algo en ti que necesita ser completado. Y cuando el cielo permite este tipo de señales, es porque tu alma ya está lo suficientemente madura para afrontar lo que antes no estabas preparada para ver. Esto es parte de tu transformación, parte de tu viaje. Hay personas que intentan ignorar este llamado, hacer como si no pasara nada, pero lo espiritual no puede borrarse con distracciones. Insiste, suave y firmemente, y cada vez que esa presencia, que algo te toca sin explicación, que un recuerdo resurge como si tuviera vida, es el cielo mismo tratando de alinear algo dentro de ti. Es como si Dios estuviera diciendo: no quiero que sigas moviéndote con ese nudo en el pecho, quiero que entiendas lo que hay detrás. La verdad es que muchos de nuestros bloqueos emocionales tienen raíces espirituales. Puedes ir a terapia, cambiar de ciudad, comenzar nuevos ciclos, pero si tu interior permanece atrapado en una historia inacabada, seguirás chocando contra los mismos muros invisibles. Dios no quiere verte atrapado en este ciclo. Está utilizando esta presencia como clave para la comprensión, clave de curación, soltar llave. Y quizás lo que esta alma de tu familia quiere decir es exactamente eso, que está bien seguir en paz, que ya no necesitas cargar con esa culpa. Ese perdón ya se ha liberado. Ese amor continúa, pero el peso puede quedar atrás. Hay verdades ocultas que solo el silencio revela. Momentos en los que el silencio de quienes se han ido habla más que todas las palabras que jamás hayas escuchado. Quizás nunca hayas escuchado "lo siento". Quizás nunca hayas dicho "te perdono". Pero ahora este intercambio puede ocurrir en espíritu, porque Dios lo está permitiendo, porque este es el momento, porque este es el momento exacto en el que tu mentalidad necesita abrirse a algo más grande que la lógica humana, algo que solo el espíritu puede explicar. Esa es una de las cosas más profundas de la vida. Continúa. Y los bonos también, pero no de la manera que enseña el mundo. Continúan en el cariño, en el aprendizaje, en la reflexión, en lo que aprendiste de esa persona y que aún hoy moldea tus actitudes. Por eso, cuando Dios trae este tipo de señal, no quiere que mires hacia atrás con miedo, quiere que mires con madurez, claramente, sabiamente.
porque hay decisiones que solo podrás tomar cuando comprendas qué hay detrás de lo que sientes. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque tienes revelaciones espirituales que Dios está a punto de traer a tu memoria. Revelaciones que te ayudarán a comprender el impacto de esta presencia en tu historia, tus relaciones e incluso tu futuro. Cosas que estaban escondidas, guardadas entre líneas de tus experiencias y que ahora por fin empezarán a tener sentido. Si te conmovió esta parte del vídeo, comenta: ahora tiene sentido para mí. A veces, con solo reconocer esto, la curación comienza a actuar. Hay personas que dejan la vida, pero siguen viviendo dentro de nosotros, no porque lo decidiéramos, sino porque el vínculo era tan fuerte que ni siquiera la muerte pudo romperlo. Y a veces, en medio del silencio de la vida cotidiana, es como si una suave presencia tocara nuestros pensamientos, reavivando recuerdos que estaban dormidos. ¿Alguna vez has sentido esto? Como si alguien volviera a estar cerca, incluso si físicamente nunca más lo estuvieran. Como si esa voz, ese olor, esa mirada aún pudiera cruzar el tiempo solo para tocarte una vez más. La verdad es que hay una dimensión donde el amor sigue viviendo, incluso después de partir. Y cuando Dios permite que esto salga a la superficie, no es por casualidad. Puede ser que esa persona que tanto amaste, que quizás se fue de repente o sin despedirse, todavía esté intentando dejar un último mensaje. Y no es algo fantasioso, es espiritual. Porque el amor es más fuerte que la ausencia, y el anhelo tiene un propósito cuando el cielo está de por medio. Hay historias que no se han completado, hay abrazos que nunca se dieron, hay conversaciones que se ahogan. A veces uno se pregunta qué hubiera pasado si hubiera tenido más tiempo, más palabras, más coraje. Y ese sí ha estado rondando tu mente durante años. Pero ¿qué pasaría si Dios ahora te diera la oportunidad de escuchar, incluso en silencio, para entender, incluso sin preguntas, sentir, incluso sin ver? Quizás nunca te diste cuenta de cómo esta ausencia moldeó tus emociones. Tal vez desarrollaste miedos, bloqueos o patrones que nacieron allí, en ese momento en que esa persona se fue. A veces es esa madre que te cuidó con la mirada, ese padre al que nunca tuviste oportunidad de abrazar como es debido, ese abuelo que te enseñó más con el silencio que con las palabras, o ese hermano, ese tío, ese amigo, alguien que a pesar de su ausencia física, sigue muy presente dentro de ti. Y es en este punto cuando las cosas empiezan a tener sentido, porque Dios no despierta recuerdos por casualidad. Activa recuerdos cuando quieres sanar emociones profundas, cuando quieres liberarte de traumas que ni siquiera sabías que aún llevabas. A veces, esa alma que te acompaña no intenta causarte dolor, sino recordarte quién eres realmente. Estás intentando reforzar algo que olvidaste en medio de pérdidas, luchas y transformaciones. Podría ser que esta persona esté intentando decirte que todo está bien, que ya no necesitas vivir con la culpa ni con el sentimiento de que debes algo. Puede ser que ella esté tratando de darte paz, aunque sea solo con un susurro espiritual. Podría ser que esté tratando de recordarte quién eras cuando estabas a su lado, porque tal vez en ese momento eras más ligero, más espontáneo, más verdadero, y esa memoria tiene poder. Hay momentos en los que lo único que necesitamos es dejar de correr, respirar hondo y dejar que nuestra memoria hable, no con dolor, sino con propósito, porque hay un recuerdo que sana, hay un anhelo que transforma, y cuando Dios activa esto dentro de ti, es porque quiere mostrarte que no estás solo, que incluso en medio de las pérdidas algo quedó. Y ese algo es suficiente para levantarte de nuevo, con más conciencia, más empatía y más claridad de quién eres en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay experiencias emocionales y espirituales que has vivido y ni siquiera te has dado cuenta de cuánto todavía moldean la forma en que te amas.
confías e incluso te proteges. Y tal vez, en medio de estas revelaciones, Dios quiera mostrarte que el dolor que creías haber superado todavía pide espacio para ser verdaderamente comprendido. Si esto te habló, escribe aquí en los comentarios: este recuerdo me conmovió. A veces, reconocer esto es el comienzo de una nueva paz. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos sueños se repiten? ¿Por qué aparece una y otra vez esa misma persona que ya se fue, como si todavía tuviera algo que decir? No son solo imágenes aleatorias de tu mente que intentan engañarte mientras duermes. Hay cosas que vienen cargadas de significado, de intención espiritual, de señales sutiles que el cielo envía cuando quiere comunicarse contigo de una manera que va más allá de las palabras. Hay personas que se despiertan con el corazón acelerado, sin saber cómo explicarlo. Una sensación extraña en el pecho, un nudo en la garganta, una lágrima que se escapa sin motivo. A veces, solo escuchar el nombre de esa persona hace que todo tu interior se mueva, como si alguna parte de tu alma todavía estuviera conectada a algo que no se ha resuelto. Y eso no es debilidad emocional, es perspicacia espiritual. El cuerpo siente lo que el espíritu ya ha captado. Dios tiene maneras suaves pero profundas de llamar nuestra atención. Y uno de los más impactantes es cuando activa lo invisible para tocar lo visible. A veces, todo comienza con un pequeño detalle, un objeto que aparece fuera de lugar, una canción que aparece exactamente en el momento en que pensaste en esa persona, un olor surgido de la nada, proveniente del momento en que todavía estaba aquí. Estos carteles no gritan, pero tampoco callan. Existen para recordarte que está sucediendo algo espiritual, algo que debes notar. Y es entonces cuando mucha gente se asusta o huye, porque da miedo afrontar algo que no se puede explicar lógicamente. Pero la espiritualidad no se trata de comprenderlo todo. Se trata de sentirse responsable. Se trata de interpretar las señales con el corazón despierto, sabiendo que cuando algo se repite tantas veces dentro de ti, no es en vano. Dios nunca desperdicia un toque, una sensación, un sueño. Utiliza cada detalle como instrumento de revelación. Hay un trasfondo espiritual detrás de muchos de tus sentimientos actuales. Quizás pienses que simplemente estás experimentando un momento emocional más sensible, pero en realidad, el cielo está tratando de llevarte a una verdad oculta que necesita salir a la luz. Porque mientras sigas ignorando estas señales, ciertas cosas permanecerán atrapadas en tu interior. La vida seguirá, pero arrastrando un peso invisible que podría haberse resuelto hace mucho tiempo, si te hubieras detenido a escuchar. Las lágrimas inexplicables, por ejemplo, son una de las formas más directas de manifestación interior. A veces lloras viendo algo aparentemente ligero. A veces basta con escuchar una frase, un recuerdo, un nombre. Esto no es un drama, eso es impacto. Es como si esa presencia estuviera tocando una vieja herida para que finalmente te des cuenta. Todavía duele, pero si duele, es porque sigue ahí. Y si todavía está ahí, Dios quiere sanarlo. Los pensamientos repentinos también tienen significado. Estás en medio de una conversación, de cualquier actividad, y de repente la imagen de esa persona invade tu mente. Un recuerdo tan vívido que parece que pasó ayer. Viene con una carga emocional, con un anhelo, a veces con un dolor que ni siquiera sabías que aún vivía dentro de ti. Y en ese momento, algo en tu espíritu se mueve, porque Dios está susurrando: escucha, mire esto más detenidamente, no ignores este sentimiento, podría ser la clave para desbloquear algo más grande dentro de ti. La espiritualidad cristiana no ignora estas manifestaciones, las interpreta, y cuando estas sensaciones van acompañadas de paz, de un anhelo limpio o incluso de un deseo de perdonar, de hablar, de agradecer, entonces, sin duda, es Dios permitiendo un reencuentro espiritual, no físico, sino de alma a veces a alma. Todo lo que esa persona necesitaba y todo lo que tú necesitas ahora es ese último toque,
de esta comprensión que no llegó en la vida, pero que puede llegar ahora, incluso en el silencio. Y es en este silencio donde habla el Espíritu. Saca a la superficie los sentimientos latentes, los deseos inacabados, los gestos que no se hicieron, pero que aún viven dentro de ti, esperando una oportunidad de existir. No se trata de invocar a nadie, se trata de reconocer que Dios puede usar incluso una ausencia para fortalecerte, incluso un dolor mal explicado para transformarte, incluso un sueño recurrente para devolverte el valor de volver a vivir con ligereza. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una conexión entre estos síntomas espirituales y el estado de tu corazón hoy. Hay una razón por la cual estos signos siguen apareciendo, y cuando entiendes por qué, todo dentro de ti empieza a cambiar. Si esto te ayudó a identificar algo que estabas sintiendo, comenta: ahora entiendo las señales. A veces, simplemente nombrar lo que sientes es la mitad del camino para liberar el alma. Quizás todo esto que has estado sintiendo, estos recuerdos que insisten en regresar, estas señales que aparecen sin previo aviso, estén más conectados con la palabra de Dios de lo que crees. Y aquí es donde la revelación cobra aún más fuerza, porque no se trata de algo místico, vago o inventado por la mente. Estamos hablando de una verdad que está en la Biblia, viva, clara y poderosa. Por tanto, estando rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba y del pecado que nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Esta nube de testigos no es un símbolo abstracto. Representa exactamente eso. Personas que ya vivieron, que ya recorrieron el mismo camino que tú recorres hoy, y que ahora, del otro lado, permanecen conectadas de una manera que solo el mundo espiritual puede explicar. Personas que forman parte de tu historia, de tu origen, de tu recorrido. Personas que ya no están aquí físicamente, pero que os dejaron una huella tan profunda que se convirtieron en testigos de vuestro camino. Y por extraño que esto pueda parecerles a algunos, Dios usa esta expresión para recordarnos que la vida no termina en la tumba. Ella simplemente cambia de escena. Y si el escenario cambia, pero el propósito permanece, entonces el vínculo continúa. No de forma física, sino espiritual, silenciosa e intensa. Y cuando el Espíritu Santo activa este versículo dentro de ti, Él está diciendo: no estás solo, tu dolor no es ignorado, tu lucha es apoyada. Estos testigos de tu vida, incluida esa persona de tu familia que tanto amaste, continúan participando de tu historia. No con interferencia, sino con propósito. Y cuando sientes esta presencia, cuando te encuentras rodeado de recuerdos que parecen mensajes, esto es parte del movimiento de Dios para alinear lo que hay dentro de ti con lo que Él quiere hacer de ahora en adelante. La palabra es clara: deshagámonos de todo lo que nos estorba. ¿Y qué es más molesto que cargar pesas invisibles? ¿Qué nos detiene más que el dolor no resuelto? Las despedidas que nunca sucedieron, las palabras que no fueron dichas y los sentimientos que fueron enterrados con quienes se fueron. Pero el Espíritu no entierra, Él revela, lo saca a la superficie con sabiduría, con tiempo y con cuidado. Y cuando esté listo, Él permitirá que estos testigos hablen, no con voz, sino con presencia. Es como si el cielo dijera: es hora de que corras más liviano. Es hora de soltar ese peso, es hora de mirar todo esto con madurez. La espiritualidad no se trata de aferrarse al pasado, sino de comprender lo que el pasado todavía tiene que enseñarnos. Y a veces, la mayor lección está en ese silencio que te abraza cuando sientes que alguien está cerca, incluso cuando no lo está. El impacto de esta comprensión cambia tu postura, cambia tu forma de pensar. Dejas de huir de lo que sientes y empiezas a discernir. Empiezas a darte cuenta de que hay revelaciones escondidas en las sensaciones, que hay trasfondos espirituales a los que Dios te permite acceder
cuando tu alma está lista. Y cuando accedes a esto, comprendes que incluso ese anhelo que parecía inútil, que llevabas sin comprender, tenía una función, tenía un mensaje, había una cura oculta. La Biblia no nos llama a negar lo que sentimos, sino a transformar lo que sentimos en conciencia. Y cuando Hebreos habla de correr con perseverancia, nos está llamando a continuar la vida sin negar el dolor, pero también sin quedarnos estancados en él. La carrera de la fe continúa, pero es necesario dejar el exceso de equipaje en el camino, porque el viaje avanza a la ligera. Y la ligereza solo llega con la comprensión, y la comprensión llega cuando te detienes, escuchas, reflexionas y aceptas que hay cosas que el cielo ha estado tratando de mostrarte durante mucho tiempo. Pero recién ahora has comenzado a darte cuenta. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta nube de testigos no solo observa, sino que inspira. Y cuando comprendes este nivel de conexión, algo dentro de ti se ilumina con una fuerza que transforma hasta tus pasos más cansados. Si este versículo tuvo sentido para usted hoy de una manera diferente, comente: esta palabra me alcanzó. A veces, todo comienza cuando la Biblia deja de ser solo letras y se convierte en experiencia. ¿Qué sientes cuando recuerdas a alguien que ha fallecido? Quizás sea una mezcla confusa entre gratitud y dolor. Una sonrisa medio ahogada, unas ganas de retroceder en el tiempo, aunque no sea posible. El duelo es así, no te dice cuándo va a llegar y tampoco tiene prisa por irse. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que Dios no desperdicia ningún sentimiento. Incluso utiliza el duelo como instrumento de transformación. El dolor, cuando se experimenta con el corazón abierto, puede convertirse en una de las mejores escuelas del alma. Es ahí, en la ausencia, donde aprendemos a valorar la presencia. Es allí, en el dolor, donde maduramos nuestra percepción de la eternidad. Es ahí, en los recuerdos, donde Dios comienza a reconstruir partes de nosotros que estaban rotas y que ni siquiera sabíamos. Dios no borra los recuerdos, se reformula. Toma lo que duele y lo convierte en un punto de apoyo. Es como si dijera: sé que duele, pero este dolor se convertirá en fuerza. No elimina lo que pasó. Una nueva perspectiva para mirar lo que pasó. Una lente donde la nostalgia ya no es una corriente, sino un puente. Puente entre lo que fue y lo que aún vivirás. Y es en este puente donde ocurre una de las cosas más profundas del camino espiritual: la maduración del alma. Hay cosas que solo entendemos después de que alguien se va. Hay verdades que solo salen a la luz en el silencio que queda tras la última palabra. Tienes conversaciones que nunca sucedieron pero que aún resuenan. Dios permite que ciertos recuerdos permanezcan vivos, no para herirte, sino para formarte. Porque lo que experimentaste con esa persona, los consejos, los gestos, incluso los errores no expresados y el perdón, todo eso moldea tu carácter de una manera que solo el cielo entiende. Y en este proceso, cada recuerdo puede convertirse en una semilla de transformación. ¿Sabes cuando tú, sin darte cuenta, repites una frase que dijo esa persona? O cuando actúa exactamente como lo haría ante una situación difícil. Esto es parte del legado espiritual que queda. La muerte no interrumpe lo que fue sembrado con amor. Solo cambia la forma de presencia, y Dios, con toda su sabiduría, usa esta presencia invisible como herramienta para el consuelo y el crecimiento. Te muestra que el verdadero amor no muere, se expande, y a menudo es en este proceso de anhelo que comienzas a ver el mundo con otros ojos, ojos más pacientes, más comprensivos y más profundos. Y la verdad es que no hay madurez sin confrontación. El duelo es una de estas confrontaciones. Nos obliga a mirar lo que no se ha resuelto, a sentir lo que no queríamos sentir, a afrontar una ausencia que parece injusta. Pero cuando lo atraviesas con Dios, algo dentro de ti se vuelve más fuerte. No de la noche a la mañana, no mágicamente,
pero poco a poco, con cicatrices que cuenten historias, no solo heridas. Es como si el cielo dijera: no estás solo, yo estoy aquí, incluso en tu dolor, y eso lo cambia todo. Porque comprendes que hasta tu dolor está en sus manos, dejas de luchar contra lo que sientes, comienzas a permitir que Él trabaje en ese dolor, le dé forma y lo refine. Y en este proceso, lo que estaba vacío comienza a dar paso al significado. Te das cuenta de que sí, extrañaron a esa persona, pero también tenía mucho sentido, y que todo lo vivido con ella, de alguna manera, te siga ayudando a caminar. La memoria se convierte en combustible, el amor se convierte en raíz, y la ausencia, curiosamente, se convierte en una presencia silenciosa que guía, inspira y fortalece. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque Dios no solo consuela, también restaura. Y ahora se está produciendo una restauración dentro de ti, incluso si no te das cuenta. Una reconstrucción silenciosa que comienza con la aceptación, la entrega y el coraje de recordar con un corazón en paz. Si sentiste que Dios ya comenzó a usar tus recuerdos como una forma de sanación, comenta a continuación: entiendo el propósito de todo esto. A veces, darle sentido al dolor es el primer paso para volver a caminar sin el peso que antes parecía imposible de llevar. Es extraño pensar que algo tan sutil como un recuerdo, un escalofrío, un sueño recurrente, pueda tener tanto peso espiritual, pero lo que el cielo intenta mostrarte rara vez llega con fanfarria, viene con ligereza, delicadeza, pero también con firmeza. Y cuando Dios comienza a tocar puntos del alma que creías superados, no es para desestabilizarte, es para liberarte, porque hay curas que no llegan mientras ciertas puertas permanezcan cerradas. Y hay puertas que solo se abren cuando tienes el coraje de mirar de frente lo que has evitado durante demasiado tiempo. El problema de ignorar esta presencia no es el susto, es tarde. Cuando cierras los ojos a algo que el cielo está tratando de mostrarte, también retrasas el flujo de sanación que ya fue liberado en tu vida. Es como si Dios encendiera una luz en tu interior y, por miedo a ver demasiado, decidieras quedarte en la oscuridad. Pero es en esta oscuridad donde el alma tropieza. Es en esta oscuridad donde se toman decisiones equivocadas. Las relaciones se complican y las promesas se pierden en medio del ruido de emociones no tratadas. Hay personas que le piden a Dios dirección, pero no se dan cuenta de que la respuesta ya ha llegado. Simplemente está disfrazada de anhelo, del viejo dolor, de sentimiento reprimido. A veces el cielo no está en silencio. Tú eres el demasiado ocupado ignorando la frecuencia con la que Él habla. Y sí, Dios puede usar un recuerdo para sanarte. Puedes utilizar una ausencia para fortalecerte. Puedes utilizar una sensación repetida para revelar que hay algo dentro de ti que aún está pendiente. Y mientras te niegues a reconocer esto, seguirás dando vueltas en círculos emocionales, espirituales e incluso físicos. ¿Conoces esa sensación de que todo está estancado, incluso cuando parece que estás haciendo todo bien? Esa sensación de que hay algo invisible que te empuja hacia atrás, incluso cuando tus intenciones son buenas. A menudo esto no tiene nada que ver con el presente. Tiene que ver con lo que no resolviste ayer. Y esa presencia que sientes, esa persona que insiste en aparecer en tus pensamientos o sueños, podría ser precisamente la llave que Dios quiera utilizar para liberarte de lo que aún te retiene por dentro. Es importante comprender que ignorar lo que muestra el cielo es más que falta de atención, es desobediencia. Y la desobediencia en el mundo espiritual tiene consecuencias, no porque Dios quiera castigarte, sino porque no puede desatar un nuevo ciclo basado en cimientos inestables. No se construye una casa nueva sobre los escombros de una que se derrumbó y nunca se limpió. Dios limpia para construir, y eso comienza con el alma, para el tuyo, y por eso ha sido tan insistente contigo. Quizás tu mayor bloqueo hoy no sea lo que sucede a tu alrededor.
Tal vez sea lo que todavía te niegas a afrontar en tu interior. Y cuando Dios envía este tipo de palabras, cuando activa esta sensibilidad en ti, es porque te está ofreciendo otra oportunidad. No lo fuerza, pero tampoco permanece en silencio para siempre. La voz del cielo puede permanecer en silencio por un tiempo si se la ignora continuamente. Y este es el punto donde muchas personas se pierden espiritualmente, porque no se dieron cuenta de que estaban ignorando una respuesta divina solo porque no llegó como esperaban. Dios habla a través de personas, señales, sueños, recuerdos, sensaciones y hasta el silencio. Y cada vez que Él te permite sentir esa presencia familiar, te muestra que todavía hay algo precioso allí, algo que, si se abraza con el corazón correcto, puede hacerte crecer como nunca antes, pero si se ignora, puede convertirse en un peso cada vez más difícil de soportar. Y por eso hoy Él os despierta, os llama, os confronta con amor, porque Él sabe que estás preparado para afrontarlo. Has pasado demasiado tiempo y cada fuga te alejaba un poco más de la paz que ya estaba a tu alcance. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que viene después del reconocimiento es el comienzo de la reconstrucción. Y Dios quiere reconstruir algo dentro de ti, pero no basándose en lo que estaba oculto, sino en lo que fue revelado y entregado con la verdad. Si esta parte del video habló directamente a tu conciencia, comenta a continuación: elijo no ignorarlo más. A veces, todo comienza a cambiar cuando decides dar un paso consciente hacia la verdad. Cuando Dios comienza a mover lugares en tu alma que pensabas que ya estaban dormidos, no es para desorganizarte, es para alinearte. Es como si estuviera limpiando cajones viejos, quitando papeles rotos, sentimientos acumulados, marcas que ni siquiera recordabas que aún llevabas. Y todo esto tiene un propósito. Ningún movimiento en el cielo ocurre por casualidad. Si estás pasando por este momento de sensibilidad, donde todo parece más intenso, donde los recuerdos regresan con más fuerza, donde las emociones están más a flor de piel, es porque hay una preparación en marcha. Dios te está limpiando por dentro, y eso no es bonito, ni rápido, ni cómodo, pero es necesario, porque lo que Él quiere darte no puede guardarse en un corazón lleno de trastos viejos. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, ya no podemos sentir paz incluso cuando todo está bien a nuestro alrededor? ¿Alguna vez has notado cómo hay un malestar dentro del alma, un sentimiento de que algo necesita cambiar, pero no sabemos qué? Este es Dios empujándote suavemente. Es el Espíritu obrando en áreas que estaban bloqueadas. Y parte de esa limpieza pasa por reconocer que hay cosas que quedan sin terminar. Historias que no terminaron bien, ciclos que permanecieron abiertos, sangrando en silencio. Y es precisamente en este punto donde mucha gente se resiste, porque cuando Dios comienza a mostrar que la curación implica la reconciliación con el pasado, la reacción humana es querer saltarse pasos. Pero no hay renovación sin cierre. No se puede vivir lo nuevo sin cerrar las puertas de lo viejo. Y hay puertas que aún no has tenido el valor de cerrar, precisamente porque te conectan con alguien que se fue, pero que dejó huellas tan profundas que aún te definen. Pero ahora Dios está diciendo: ya pasó, la fase ha pasado, el dolor ya no necesita moldearte. Quiero que mires esto, no con peso, sino con claridad, porque lo que viene después requiere espacio, exige libertad interior, exige ligereza emocional. Y por eso ha insistido tanto en este tema, no porque quiera atraparte en lo que ya pasó, sino porque quiere liberarte de todo lo que impide tu siguiente fase. Hay una verdad oculta en todo esto que quizás nunca hayas considerado. ¿Qué pasa si Dios usa la ausencia de esta persona como una herramienta de liberación? ¿Qué pasa si el fin de esta convivencia es el comienzo de un propósito mayor dentro de ti? A veces es precisamente la ausencia la que te enseña a valorar la presencia. A veces
es el silencio el que te enseña a escuchar profundamente. A veces es la pérdida la que te abre el camino para encontrarte verdaderamente a ti mismo. Dios te está reposicionando, y cuando reposiciona, también realinea lo que está desalineado. Él te confronta con lo que intentaste ocultar, pero también te abraza con lo que necesitas escuchar. Y una de las cosas más liberadoras que Él puede decirte en este momento es: no necesitas cargar con lo que ahora ya no te pertenece. Estoy aquí para quitarte el peso, para cerrar las heridas, para prepararte para lo que es más grande que todo lo que te lastimó. Este proceso es como un campo arado. Dios no planta nada en tierra endurecida. Él remueve, Él rompe la tierra, porque sólo así puede entrar la semilla. Y a veces, esa tierra que se está rompiendo son tus entrañas, son tus sentimientos, tus recuerdos, tus miedos. Pero no tengas miedo de este proceso. Duele, pero limpia. Se cansa, pero se prepara. Expone, pero cura. Todo lo que está sucediendo ahora, esta sensibilidad, estos recuerdos, esta agitación emocional, no es aleatorio. Son parte de un plan más grande. El cielo te conmueve porque algo precioso está a punto de ser derramado en tu vida. Y Dios no entrega vino nuevo en odre viejo. Él te está transformando de adentro hacia afuera para que recibas lo que siempre has pedido. Pero eso solo podrá llegar cuando estés listo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando la preparación espiritual se encuentra con un corazón dispuesto, los cielos se abren con una fuerza que rompe ciclos, rompe patrones y marca el comienzo de nuevos comienzos con propósito. Si entiendes que este momento en tu vida es más un nuevo comienzo que un final, comenta aquí: estoy siendo preparado por Dios. A veces, simplemente reconocer esto es el comienzo del punto de inflexión que has estado esperando. Puede que ni siquiera te des cuenta ahora, en minutos y medio de todo lo que está sucediendo, pero ahora mismo se está generando una fuerza dentro de ti, una fuerza que no proviene de la ausencia de dolor, sino de la decisión de seguir incluso sintiéndolo, porque así es como Dios construye a sus más fuertes, en el silencio de la lucha, en lo escondido del alma, detrás de escena, donde solo Él ve cuánto te has esforzado por mantener tu fe, incluso cuando todo parece desmoronarse por dentro. Pero también sabe que esta fase, por desafiante que parezca, no es el final. Es solo uno de los procesos que te llevarán a algo mucho más grande. Es solo una parte del viaje, no es el destino final. No terminarás esta fase como la empezaste. Esa no es solo una frase bonita, es una verdad espiritual. Dios no permite que pases por un dolor profundo sin extraer de él algún tipo de transformación. Cada lágrima que cayó en silencio, cada oración que dijiste sin saber si alguien estaba escuchando, cada noche mal dormida cargando anhelo, confusión, peso, esto está siendo recogido y no volverá a ti vacío. Regresará como sabiduría, como curación, como una estructura emocional para lo que aún estás por experimentar. Dios está pasando páginas dentro de ti, y no creas que Él ignora tus heridas. Al contrario, conoce cada una de ellas. Pero Él también sabe que no fuiste creado para vivir eternamente en un cuarto oscuro del alma. Él os llamó a caminar con libertad, y parte de esa libertad comienza cuando comprendes que lo sucedido no define tu futuro, que la pérdida no frustró el propósito, que el dolor no anuló las promesas, que el final de una etapa no significa que todo ha terminado. Simplemente significa que está a punto de comenzar de una nueva manera. Hay marcas que llevarás, sí, pero no como heridas abiertas. Estarán contigo como señales de superación, como recordatorios de que sobreviviste a momentos que parecían imposibles. Y cuando mires atrás, no llorarás como solías hacerlo. Estarás agradecido, porque verás que fue en este proceso que te descubriste a ti mismo, quien se acercó a Dios, que te reconectaste con partes de ti que estaban dormidas y que aprendiste, con dolor, lo que ninguna alegría superficial te habría enseñado. Saldrás más fuerte,
no solo porque lo soportó, sino porque dejó que Dios actuara, porque decidió no endurecer su corazón, porque aunque sangraste, elegiste continuar. Eso es fuerza, esto es fe, esta es la madurez espiritual. Y quizás ahora todo sea todavía un poco confuso. Quizás lo que más respuesta clara, una explicación lógica. Pero el cielo no siempre responde con explicaciones, responde con transformación. Y eso es lo que te está pasando ahora. Dios está intercambiando pesas con un propósito. Él está reorganizando tus emociones, dándole un nuevo significado a tu dolor, sanando las áreas que escondiste incluso de ti mismo. Te está preparando para mirar atrás sin perderte, recordar sin hundirte, vivir lo nuevo sin miedo a repetir viejos patrones. Lo que Él está haciendo es más profundo de lo que las palabras pueden describir. Es interior, es personal, es entre Él y usted. Y si estás aquí ahora mismo, escuchando todo esto y sintiendo que de alguna manera este mensaje está tocando algo que ni siquiera puedes nombrar, entonces este cambio ya te está alcanzando. Tu alma ya está siendo moldeada por algo que el cielo inició. Y aunque las circunstancias externas siguen pareciendo las mismas, en tu interior algo está cambiando. Ya no eres el mismo de antes. Y no será después, porque Dios no permite un encuentro con Él sin salir de la transformación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esta fuerza que está naciendo en nuestro interior, esta claridad que comienza a surgir en medio del dolor, lleva dentro un llamado, una misión, algo que Dios hará a través de tu propia historia. Si este extracto le habló de manera personal, comente a continuación. Sé que saldré más fuerte. A veces, reconocer esto en voz alta es el comienzo de su nueva versión, una que lleva marcas, sí, pero ahora con significado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo la Biblia está llena de historias de personas que también tuvieron que afrontar despedidas profundas antes de vivir los propósitos más grandes de sus vidas? Dios siempre obra por etapas, y a veces la fase más dolorosa es precisamente el preludio de lo que Él está a punto de construir. Cuando miramos la historia de José, por ejemplo, vemos a un hombre al que le arrancaron todo lo que sabía. Perdió el contacto con su familia, perdió el derecho a hablar, perdió su nombre, perdió su terreno. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y arrojado a un lugar donde nadie sabía quién era. Pero Dios lo sabía, y mientras parecía que le habían quitado todo, Dios solo arrancaba lo sobrante, que ya no serviría en el tiempo de palacio. José tuvo que decir adiós a todo. La protección de su padre, la comodidad del hogar, el amor conocido, incluso el silencio que lo mantenía atrapado en el dolor. Pero fue precisamente en este lugar de aparente pérdida que Dios activó el proceso de elevación, porque, en el fondo, lo que parecía un fin era un fundamento. Cada lágrima que José derramó en la oscuridad fue una semilla de autoridad para el tiempo en que gobernaría con discernimiento. Y tú, sin siquiera darte cuenta, puedes estar pasando por este mismo tipo de punto de inflexión, el ciclo que requiere que dejes atrás el pasado con honor, para que Dios pueda poner en tus manos lo que tiene la estructura para durar. Mire también a Ruth, una mujer que podría haber quedado atrapada por el dolor de la pena, el anhelo por su marido, la certeza de que lo mejor había pasado, pero ella decidió continuar. Eligió acompañar a Noemí, aunque no tenía garantías de nada, y en esa decisión, Dios rediseñó su historia. Ruth no solo fue restaurada, sino que fue insertada en la genealogía del Mesías. Lo que habría sido solo una viuda olvidada en un rincón del tiempo, se convirtió en uno de los nombres más fuertes de la historia de la fe. Esto se debe a que entendió que ya no era posible construir una vida mirando hacia atrás. Sintió el dolor, vivió el dolor, pero no quedó paralizada por él. El anhelo se convirtió en un puente, no en una prisión, y Dios honró cada paso dado en medio de la pérdida. Y cómo no hablar de Ana, una mujer que lloraba en silencio,
cargando con un vacío que parecía eterno. Fue al templo, oró, suplicó, hasta que un día su oración cambió de tono. Dejó de pedir para sí misma y comenzó a ofrecer al Señor lo que aún no había recibido. Y ahí fue donde todo dio un giro. Fue allí donde se abrió el cielo. Ana se lo entregó antes incluso de sostenerlo. Y cuando lo sostuvo, comprendió que su hijo no era solo una respuesta a la oración. Era parte de una misión profética que marcaría generaciones. Estos ejemplos no están en la Biblia en vano. Se conservaron porque representan el recorrido de todo aquel que decide no detenerse en el camino. Todos necesitaban despedirse de algo. Joseph se despidió de su familia. Ruth se despidió de su tierra natal y de una vida ya vivida. Ana se despidió de la imagen de sí misma como mujer estéreo. Y tú, quizás hoy, también necesites despedirte. Quizás no de alguien, sino de una idea, de una fase, de culpa, de un dolor que se mantuvo como identidad. Dios no te trajo aquí para hacerte regresar. Quiere hacerte entender que hay un propósito oculto en lo que viviste, y ese propósito solo se revelará plenamente cuando aceptes que tu historia no se detuvo en esa pérdida. Esa ausencia no anuló su presencia, y que si tienes el coraje de seguir con fe, lo que está por venir justificará cada lágrima, cada espera, cada proceso que parecía no tener sentido. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando tu historia se cruza con la mano de Dios, incluso lo que estaba enterrado puede volver a florecer, con una fuerza que va mucho más allá de la lógica humana. Si estas historias bíblicas te hicieron ver tu propio viaje con mayor claridad, comenta a continuación: Dios está escribiendo algo más grande. A veces, todo lo que necesitas es recordar que el autor de tu vida todavía está escribiendo las siguientes páginas. ¿Sabes cuál es uno de los mayores errores que cometen muchas personas cuando atraviesan una fase de dolor o añoranza? Pensar que necesitas hacer mucho ruido para ser escuchado por Dios, que necesita palabras hermosas, rituales complejos, señales extraordinarias para lograr alguna respuesta del cielo. Pero lo que Dios ha demostrado repetidamente a lo largo de la historia e incluso hoy en la intimidad de vuestro espíritu es que las revelaciones más profundas ocurren en silencio, en un lugar donde no hay público, donde no hay actuación, donde solo hay verdad. Cuando el corazón realmente se abre, se convierte en terreno fértil para la curación. Y no hablo de esa franqueza superficial, de quien finge que todo está bien con una mano en alto y el pecho lleno de heridas escondidas. Me refiero a la apertura que se produce cuando dejas de luchar con lo que sientes y empiezas a escuchar. No escuches las voces exteriores, sino la voz que susurra en tu interior, el que no grita, pero pesa, que no exige, pero insiste, que no acusa, sino que confronta con amor. Abrir tu corazón para ser sanado no es un evento, es una decisión continua. Es cuando decides dejar que Dios acceda a lugares que intentaste mantener cerrados por miedo a lo que puedas encontrar allí. Y es precisamente en estos lugares donde se esconden las mayores respuestas. A veces el dolor no es el problema, es la puerta. La memoria no es un obstáculo, es una señal. La incomodidad no es un castigo, es una dirección, pero nada de esto tendrá sentido mientras sigas intentando escapar de ti mismo. Hay preguntas que nunca has hecho en voz alta, pero que Dios ya escuchó. Hay deseos que reprimiste porque pensabas que ya no merecías experimentar ciertas alegrías, pero Dios no ignora nada. Él no tira los fragmentos de tu historia. Recoge, reorganiza e invita a ver con otros ojos. Pero para ver con claridad es necesario calmarse. El alma que hace demasiado ruido no escucha los toques sutiles de Dios. Ella repasa las respuestas. Ella repite viejas preguntas sin darse cuenta de que la cura ya está disponible, esperando simplemente un corazón dispuesto a escuchar. Y escuchar, en el mundo espiritual, no es solo escuchar con los oídos. Se trata de sentir con cuidado. Es darse cuenta de lo que Dios está haciendo por dentro
incluso cuando nada parece cambiar por fuera. Habla interiormente, habla del recuerdo que vuelve de la nada. Habla de ese sentimiento que no puedes explicar, pero que te mueve de otra manera. Y cuanto más callas por dentro, más Él te revela, porque el cielo no compite con el caos. Él espera que elijas escuchar con sinceridad. No se trata de invocar presencias, no se trata de intentar forzar el contacto con la persona que se fue. Se trata de comprender que hay una presencia más fuerte, más sabia, más presente que cualquier otra. La presencia de Dios. Es ella quien conduce los procesos espirituales. Ella es quien decide cuándo y cómo ocurren determinadas curaciones. Y es allí donde la verdadera restauración encuentra espacio. Cuando realmente te entregas, incluso lo que parecía imposible de resolver comienza a organizarse dentro de ti sin que necesites controlarlo todo. Y quizás este sea el punto más importante aquí. Abrir tu corazón para ser sanado es renunciar al control. Se trata de dejar de intentar entenderlo todo y empezar a aceptar que el Espíritu Santo está haciendo una obra que va mucho más allá de tu lógica. Va a lugares que ni siquiera sabías que necesitaban atención. Está tocando sentimientos que ni siquiera podrías nombrar. Estás iluminando recuerdos que parecían borrados, pero que aún influyeron en tu forma de sentir, de decidir, de vivir. Es en este espacio de entrega donde permites que Dios sea Dios dentro de ti, que se manifiesta la curación. Y no viene con espectáculo, ven a la ligera. A veces se manifiesta en un llanto que no puedes contener, en un alivio que no puedes explicar, en una paz que comienza a tomar el lugar de la ansiedad. Y cuando eso empieza a suceder, te das cuenta de que ya no necesitas huir más, que ya no necesitas ocultar lo que sientes, que por fin puedas descansar. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando aprendes a escuchar con el corazón, el cielo comienza a enseñarte con detalles que solo quien se permite sentir puede entender. Si esta parte te hizo mirar hacia adentro con mayor claridad, comenta a continuación: mi corazón se está abriendo. A veces, el simple hecho de admitir esto es una oración que Dios toma muy en serio. A veces las señales no gritan, susurran, y es precisamente por eso que muchos pasan desapercibidos, como si fueran simples coincidencias, cuando en realidad son revelaciones disfrazadas de detalles. Un escalofrío intempestivo, una vieja canción que empieza a sonar en el ambiente adecuado, un recuerdo que te invade sin pedir permiso. Incluso puedes intentar ignorarlo, incluso puedes fingir que es solo una impresión, pero el corazón lo sabe, y más aún, el espíritu siente. Y es este sentimiento el que Dios está activando ahora dentro de ti, no para causar confusión, sino para traer claridad. Porque cuando el mensaje es para ti, te llega. No necesita una dirección escrita ni confirmación humana. Encaja como una pieza faltante del rompecabezas del alma. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo hasta ahora con el corazón abierto y has sentido algo moverse en tu interior, entonces no hay duda. Esta palabra tiene un destino determinado, y ese destino eres tú. Dios no comete errores, no pierde el tiempo, no publica mensajes al azar. Cada palabra cargada de significado, cada frase que tocó un recuerdo específico, cada verdad que atravesó el silencio. Todo esto fue respirado desde el cielo precisamente porque Él sabe a lo que te enfrentas en el fondo. Y quizás tú seas de los que no te cuentan todo lo que sienten, que aguantan el dolor con una sonrisa silenciosa, que prefieren decir que todo está bien para no preocupar a nadie. Pero Dios ve lo que nadie más ve. Él lee detrás de escena de tu mente. Él escucha los gritos que tragas. Él reconoce el esfuerzo que haces por seguir adelante cuando todo dentro de ti solo quería parar por un tiempo. Y es por eso que envía señales, porque Él te conoce por dentro y Él sabe exactamente cuándo es el momento de intervenir, de tocarte, de recordarte que no has sido olvidado, ni por Él,
ni por aquellos que se fueron. Es posible que el alma que sientes cerca no solo te esté visitando. Quizás estoy pidiendo que me recuerden a la ligera. Tal vez estés esperando una conversación que nunca ocurrió, un perdón que no se ha dicho, una paz que aún no se ha hecho. Y no es para mantenerte en el pasado, es para liberarte. Es para que no vayas por la vida cargando con este vacío como si fuera normal, porque no lo es. Fuiste creado para la realización, y esa presencia que insiste en regresar, en signos sutiles, en sensaciones repetidas, puede ser un puente entre lo que duele y lo que necesita ser sanado de una vez por todas. Las señales existen, y ya los conoces. Ya sabes lo que es sentir brotar una lágrima sin explicación. Ya sabes lo que es tener un nombre en la mente durante días. Sabes lo que es tener el corazón apretado en fechas que el tiempo no pudo borrar. Todo esto es más que emoción. Es Dios tocando capas que estaban cubiertas, activando áreas que pensabas que ya habían sido sanadas, pero que aún necesitan un toque final de Él. Él no quiere que sigas adelante y finjas que lo has superado. Él quiere que vivas la verdad de un comienzo completamente nuevo, no un escape. No subestimes los pequeños signos. Son como recordatorios espirituales de que el cielo todavía te rodea con cuidado, que hay un mensaje vivo que quiere llegar a ti, aunque no haya llegado a través de palabras, sino de gestos, de sueños, de sensaciones. A veces el cielo habla más entre líneas que en los gritos, y los que tienen un corazón sensible lo entienden. Y si lo estás notando, es porque Dios está diciendo: tú eres el objetivo de este mensaje. Él no os está señalando con acusación, sino con misericordia, no para exponer tus dolores, sino para sanarlos profundamente. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando el cielo te encuentra así, en el detalle, en lo íntimo, en lo inesperado, significa que hay algo específico que Dios quiere entregarte. Y para recibir, a veces basta simplemente decir: estoy dispuesto a escuchar con el corazón. Si este mensaje te está llegando con esta precisión, comenta: este mensaje me encontró. A veces, lo único que el cielo espera es que reconozcas: sí, este soy yo. Puede que ahora ni siquiera te des cuenta del todo, pero algo en ti ya está cambiando. Y no es un cambio superficial, que se ve con los ojos o se mide con palabras. Es un cambio en el centro de tu ser, en la forma en que sientes, en cómo respondes, en cómo interpretas lo que experimentas. Hay una renovación que nace en nuestro interior, silenciosamente, al ritmo del cielo y sin prisas. Y aunque esta etapa estuvo marcada por lágrimas, por dudas, por silencios y por recuerdos que insistían en regresar, Dios está diciendo ahora, con autoridad y amor: limpiadrás de esta, limpiador por dentro, con el alma lavada del peso de la culpa que nunca fue tuya, con un espíritu más ligero porque aprendiste a soltar lo que ya no servía para tu viaje. Dios está quitando lo que te atrapó en viejos ciclos. Es deshacer los nudos internos que llevabas sin entender, y saldrás de esta fase con una sensibilidad que no es debilidad, es discernimiento. Porque ahora te sientes maduro, ahora percibes con el espíritu y ya no solo con la emoción. Esta limpieza interior es un castigo, no, es preparación. Es como si Dios estuviera vaciando la copa del dolor para llenarla con nuevas revelaciones, con claridad, con dirección. Él te está enseñando a caminar con más propósito, a elegir más conscientemente, a no desperdiciar sentimientos, tiempo o presencia, porque quien ha sufrido la ausencia de alguien aprende a valorar quién está ahí. Aprenda a escuchar de verdad, a preocuparse mejor, a amar con más paciencia. Dios te está haciendo más sensible, y eso es un regalo, ¿no? Ser sensible no es ser frágil, es ser profundo. Es saber identificar lo que muchos ignoran. Es poder percibir la voz de Dios entre líneas de la vida cotidiana, en los detalles que parecen pequeños, pero que llevan el soplo del Espíritu.
Y es precisamente este discernimiento el que le protegerá de repetir viejos patrones. Dios está ampliando tus sentidos espirituales para que ya no entres en lugares donde tu alma está herida, para que puedas reconocer más rápido cuando algo no viene de Él, para que escuches la voz adecuada antes de que se imponga el engaño. Esta fase que te dolió, que te apretó, que te llevó al límite, está siendo utilizada por Dios como herramienta de pulido. No desperdicia ningún proceso. Nada de lo que sentiste fue en vano. Ningún dolor fue ignorado. Ninguna oración fue olvidada. Cada vez que intentabas explicar lo que ni siquiera entendías, el cielo tomaba nota. Y ahora Él te responde con presencia, con tacto, con renovación interior. No saldrás igual. Saldrás más sabio. Presta más atención entre líneas. Saldrás con más equilibrio, sabiendo qué llevarte y qué volver al pasado. Y lo más importante, saldrás con más información sobre ti mismo. Comprenderás por qué ciertas cosas te golpean tanto, por qué ciertos vacíos te acompañan en el silencio, por qué esa presencia específica, que ya no está, todavía toca tanto tu pecho. No es porque estés atrapado en lo que alguna vez fuiste, es porque hay un aprendizaje oculto allí. Y ahora que lo entiendes, ya no necesitas sangrar por ello. Esta es la palabra de restauración que el cielo está lanzando ahora. Saldrás de esta fase más limpio, más sensible y con más discernimiento que nunca. Y esto no es solo para consolarte, sino para reposicionarte. Porque quien es restaurado camina de manera diferente, parece diferente, se siente diferente y también empieza a atraer lo diferente. Dios está reformando tu interior para que tu exterior sea compatible con la nueva versión de ti que Él está levantando. Y esta versión es firme, aunque sensible, es maduro, aunque sea ligero, es fuerte, porque sabe dónde se sostiene, en el amor de un Dios que nunca os abandonó, ni siquiera entre bastidores. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que viene después de la restauración no es solo una continuación, es un reposicionamiento, y hay un nuevo lugar que se está preparando, no solo alrededor, sino dentro de ti. Si esta última palabra de renovación tocó algo que no puedes explicar, comenta: estoy siendo restaurado desde adentro. A veces, cuando admites esto, el proceso se acelera, porque Dios honra todo corazón que se deja transformar. Y ahora que has llegado hasta aquí, con el corazón más claro, con los sentimientos más organizados, con el alma más ligera que cuando empezaste, quizás estés sintiendo algo que no tiene nombre, pero que solo aquellos que lo han experimentado por dentro entienden. Una paz extraña, que no llegó porque todo se resolvió por fuera, sino porque algo estaba bien por dentro. Y eso, cuando Dios habla, cuando toca, cuando revela, no necesita mucho alboroto. Lo que cambia es la atmósfera interna. Y si algo cambió en tu interior a lo largo de esta conversación, entonces fue porque el cielo estuvo presente desde el principio. No importa si antes hubo confusión, no importa si el anhelo todavía resuma de vez en cuando. Lo que importa es que ahora entiendes que ya no necesitas huir de lo que sientes, que ya no es necesario ignorar las señales, que puedes sí continuar tu camino con un nuevo tipo de ligereza, la ligereza de quien ya no carga solo el dolor, porque lo ha puesto en las manos adecuadas. Y no hay mejor lugar para dejar todo esto que en las manos de Dios. Quizás el anhelo continúe, pero ahora ya no es una prisión. Quizás el dolor todavía nos visita de vez en cuando, pero ya no domina como antes, porque ahora sabes que tienes una dirección. Reconociste la llamada, entendiste que la presencia que te rodeaba no era para asustarte, sino para liberarte, que Dios no quería que siguieras empujando este dolor hacia adelante, disimulándolo con fuerza. Él quería que escucharas, déjalo sentir, para abrir tu corazón. Y lo abriste. Este es un punto de inflexión, y no siempre viene con una fiesta. A veces viene con el silencio, con una respiración profunda, con una nueva comprensión. Y eso está bien, porque así es como comienza el verdadero cambio.
sin necesidad de demostrar nada a nadie. Simplemente vivir lo que fue tocado con la verdad. Simplemente aceptando que, de ahora en adelante, tu caminar tendrá una textura diferente, un sonido diferente, un ritmo diferente, porque eres más sensible, más consciente, más restaurado. Y si has llegado hasta aquí, eso ya dice mucho de ti, que no se rindió, aún sin entenderlo todo, que eligió escuchar, incluso cuando la lógica intentó permanecer en silencio. Eso decidió sentir, aunque tenía miedo de abrirse. Y esto es lo que diferencia a quienes simplemente sobreviven de quienes viven con un propósito. No estás aquí por nada, y este mensaje tampoco llegó por casualidad. Dios sabía lo que estaba haciendo cuando permitió que te cruzaras con ella. Sabía lo que había que activar, tocar, recordar, restaurar. Entonces, si este mensaje te llamó la atención, y sé que así fue, comenta aquí: escuché esa voz y estoy listo para seguir adelante en paz. Puede parecer solo una frase, pero es un sello espiritual. Es como un acuerdo entre usted y el lindo cielo que dice: a partir de aquí me muevo más ligero. Desde aquí permito que la curación continúe. Y si sentiste esta presencia, si algo en tu interior se logró, toca ese corazoncito que está ahí como diciendo: lo recibí. Porque así este mensaje llega a más personas que también necesitan escuchar lo que escuchaste hoy. Hay una continuación de esta conversación aquí mismo y complementa todo lo que se inició en esta reunión. Haz clic y ven conmigo, porque hay más cielo preparado solo para ti. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje realmente ha encontrado espacio en tu interior. Y mira, fue muy especial acompañarte en todo esto. Si en algún momento sentiste que Dios te habló, que esta palabra llegó a algún lugar escondido dentro de ti, comenta a continuación: estoy contigo hasta el final. Es una manera de reconocernos en este proceso y también de fortalecer a otras personas que están pasando por el mismo camino. Si este contenido te ayudó de alguna manera, deja un me gusta en el video. Esto demuestra que la conversación valió la pena y nos ayuda a mantener siempre abierto este espacio de fe, sanación y transformación. Y si sientes que este tipo de mensaje ha marcado la diferencia en tu viaje, suscríbete al canal. De esta forma sigues recibiendo contenidos elaborados con la misma intención: acompañarte en los días buenos y sobre todo en los días en los que todo parece un poco más difícil. Aquí hay un video que complementa exactamente lo que vivimos juntos hoy. Haz clic y quédate conmigo allí. Aún quedan muchas cosas del cielo por revelar a tu corazón.